Las ruedas del carruaje hacían ruido en el camino de grava. Cada vuelta acercaba más a Elara a la mansión Blackwood. La casa se veía enorme, como una sombra contra un cielo morado del atardecer. Sus ventanas parecían ojos vacíos, mirando, esperando. Elara, de solo 9 años, apretaba una muñeca de madera, ya viejita. El aire se puso frío, un frío que salía de las piedras viejas. El señor Thorne, el abogado, había hablado poco durante el viaje. Tenía la cara seria, como un hombre haciendo algo que no le gustaba. La había recogido del hogar San Agustín para niños no deseados. Ahora, la mansión Blackwood prometía una nueva vida. Los portones de hierro se abrieron con un crujido, como si alguien estuviera dando su último respiro. El patio estaba lleno de monte, y las estatuas cubiertas de musgo parecían guardias olvidados. La señora Gable, la encargada de la casa, los recibió en la puerta. Una mujer alta y flaca, con una cara que mostraba que no estaba contenta. Sus ojos, agudos y curiosos, se quedaron mirando a Elara. «Así que esta es la niña», dijo ella. Elara se encogió. El pasillo grande detrás de la señora Gable era inmenso. Las paredes de madera oscura no dejaban pasar mucha luz. Un reloj grande de pie sonaba de forma tenebrosa. Elara sintió una presencia que no se veía y que no la quería allí. El señor Thorne se fue rápido, dejando a Elara con la señora Gable y la casa. Su cuartito estaba en el ático, subiendo unas escaleras estrechas y enredadas. La ventana daba a un jardín descuidado y más allá, a un bosque espeso y oscuro. El cuarto estaba frío, con pocos muebles. La señora Gable la dejó con una orden corta. «No andes explorando. Esta casa tiene muchos rincones olvidados». Elara se sentó en la cama y los resortes sonaron. El silencio volvió, más profundo esta vez. Miró a su muñeca. Su sonrisa pintada parecía burlarse de ella. Las sombras en el cuarto empezaron a hacerse más largas, a bailar. Los días en la mansión Blackwood eran largos y silenciosos. Elara exploraba con cuidado. La casa era un laberinto. Los pasillos se extendían como venas oscuras. Los cuartos estaban cubiertos con sábanas blancas, los muebles amontonados como fantasmas. Oía cosas, susurros bajitos como si alguien la llamara por su nombre. La señora Gable siempre estaba ocupada, distante. De noche, la casa de verdad cobraba vida. Elara se acostaba en su cama fría, escuchando. El viento soplaba fuerte afuera, imitando voces. Las ramas golpeaban su ventana, como dedos de esqueleto. A veces, oía una música suave, una canción de cuna, triste y melancólica. Una vez trató de seguirla, pero desapareció, dejándola sola en un pasillo oscuro. El miedo era ahora su compañero de siempre. Las cosas parecían moverse, cositas pequeñas. Su muñeca de madera, Agnes, a veces estaba en un lugar diferente, con la cabeza inclinada, como si la estuviera mirando. Elara la ponía mirando a la pared, solo para encontrarla volteada de nuevo, mirándola fijamente. Una vez, le contó a la señora Gable sobre los susurros, sobre Agnes. La encargada se había burlado. «Tienes mucha imaginación, niña. Esta casa es vieja, hace ruidos». Pero en sus ojos había un brillo. ¿Era miedo? ¿O sabía algo? El silencio de los otros que vivían allí también era inquietante. Había un jardinero, el viejo señor Hemlock, que casi nunca hablaba, y una cocinera, Marta, que tarareaba desafinado en la cocina. Eran como sombras, parte del ambiente pesado de la casa. Elara se sentía invisible para ellos, un fantasma en su propia nueva vida. Los susurros se volvieron más insistentes. A veces, sonaban como un niño, una niña, llorando bajito, perdida. Elara empezó a susurrar también, preguntando: «¿Quién anda ahí?». Solo el silencio con eco de los cuartos grandes y vacíos respondía. Una tarde de lluvia, Elara descubrió la galería de retratos.
Estaba escondida detrás de un tapiz pesado en el ala oeste. El aire adentro estaba cargado, viciado, olía a podrido y a pintura vieja. Docenas de retratos estaban en las paredes. Hombres con caras serias, mujeres pálidas con vestidos oscuros. Sus ojos, pintados al óleo, parecían seguirla. Eran los Blackwood, muchas generaciones de ellos. Sus caras eran todas serias, sin sonrisas. Elara sintió una conexión extraña con ellos, algo que la atraía. Una pintura, en especial, le llamó la atención. Mostraba a una niña joven, más o menos de la edad de Elara, con pelo oscuro y largo y unos ojos sorprendentemente intensos. No había ninguna placa con nombre debajo. La niña de la pintura miraba directamente a Elara. Una sonrisa suave, casi invisible, se dibujaba en sus labios. Esos ojos estaban llenos de una tristeza profunda y algo más, algo que sabía cosas. Elara sintió un escalofrío, no de frío, sino de reconocer algo. Como si conociera a esta niña, o la niña la conociera a ella. Estiró un dedo con cuidado, casi tocando el lienzo. Los ojos pintados parecieron parpadear, suavizarse. Por un momento, Elara creyó verlos moverse. Retiró la mano de golpe. Su corazón le golpeaba fuerte en el pecho. El cuarto se sintió más frío. Los otros retratos parecían inclinarse, mirándola, juzgándola. Retrocedió, saliendo de la galería, dejando sola a la niña de los ojos que sabían. Pero la imagen del retrato se quedó con ella, grabada en su mente. Volvió a la galería varias veces, siempre atraída por ese retrato. La niña de la pintura se convirtió en su amiga secreta y silenciosa. Elara le susurraba sus miedos, su soledad. La niña pintada nunca respondía, pero Elara se sentía entendida. A veces encontraba cositas cerca de la pintura, una flor seca, una piedra bonita. Cosas que no había visto allí antes, como si las hubieran dejado para ella. La casa le estaba jugando bromas. O quizás, la niña de la pintura era más que solo pintura y tela. Quizás estaba esperando. Dormir no era un escape para Elara. Se convirtió en una puerta a visiones que daban miedo. Sus noches estaban llenas de sueños perturbadores. Soñaba con la mansión Blackwood, más oscura y retorcida. La niña del retrato la llevaba más adentro de la casa del sueño. Su voz era la misma de los susurros que Elara oía despierta. A veces, los sueños eran más terroríficos. Soñaba que estaba atrapada con una oscuridad que la ahogaba. Se despertaba sin aliento, con su pijama mojada de sudor. El miedo de los sueños se quedaba todo el día. Empezó a tenerle miedo a la noche, a la luz que se iba. La muñeca de madera, Agnes, parecía mirarla con ojos que sabían. Su sonrisa pintada se sentía más malvada cada noche. La señora Gable la encontró una vez, parada en el pasillo principal. Sus manecillas paradas a la medianoche. Elara no recordaba haberse levantado de la cama. Otra vez, se despertó en la galería de retratos. Los ojos pintados de la niña parecían brillar en la oscuridad. Elara sintió una atracción extraña, una necesidad de obedecer los susurros. La línea entre el sueño y la realidad se estaba borrando. La falta de un buen descanso le pasó factura. Elara se puso pálida, sus ojos tenían ojeras oscuras. Se movía durante el día como un fantasma. Los susurros en la casa se volvieron más claros. Ya no eran solo sonidos bajitos, eran palabras, pedazos de frases. La señora Albright llegó un mes después de Elara. Iba a ser la institutriz de Elara, contratada por el dueño lejano y desconocido de la mansión Blackwood. La señora Albright era una mujer buena, o trataba de serlo. Su cara tenía arrugas de preocupación, su sonrisa, aunque suave, casi nunca llegaba a sus ojos. Ella trajo un poquito de luz a la oscuridad pesada de la mansión. Le leía cuentos a Elara, trataba de enseñarle cosas. Pero Elara era una estudiante difícil, distraída, como si algo la atormentara. Su mirada se iba a menudo a los rincones oscuros del cuarto.
como si escuchara algo que solo ella podía oír. La señora Albright notó lo raro, cómo el ara se asustaba con ruidos de repente, las ojeras bajo sus ojos, la tristeza constante de la niña. Trató de hablar con el ara, de entender sus miedos, pero el ara era callada, reservada, hablaba poco de su pasado, y menos aún de sus miedos de ahora. La señora Albright sentía que la casa misma era parte del problema. Era un lugar frío, que no te hacía sentir bienvenido, lleno de una tristeza que casi se podía tocar. Ella también oía los crujidos y quejidos de la casa vieja. Pero para el ara, estos sonidos parecían tener un significado más profundo y malvado. La institutriz empezó a observar a el ara más de cerca. Notó la fascinación de la niña por el ala oeste, por las puertas cerradas con llave y los cuartos prohibidos. Vio a el ara hablando con su muñeca, Agnes, como si estuviera viva, teniendo conversaciones bajitas y urgentes. La señora Albright no era una mujer que creyera en supersticiones, pero la mansión Blackwood ponía a prueba su forma de pensar. El ala oeste llamaba a el ara. La señora Gable lo había prohibido, pero los susurros eran más fuertes allí. Una tarde, el ara se escapó. Su corazón latía fuerte. Había mucho polvo en el piso. Las telarañas cubrían las puertas. Una puerta estaba un poquito abierta. El ara empujó la puerta. El cuarto de adentro era un cuarto de bebé. Había un collarcito de niña, de plata opaca. El ara sintió una atracción muy fuerte hacia él. Los susurros se hicieron más fuertes. La canción de cuna sonó más fuerte. «El ara, ¿dónde estás?» El collarcito de plata se sentía frío en la mano de el ara, pero también palpitaba con un calorcito suave, casi invisible. Lo guardaba escondido en el hueco de su muñeca de madera, Agnes. De noche lo sacaba, agarrándolo debajo de su sábana delgada. Los susurros parecían salir de él ahora, más claros, se entendían mejor. Hablaban de una niña llamada Lilith, que había vivido en la mansión Blackwood hacía mucho tiempo. Una niña que había estado sola, igual que el ara. Una niña que tenía un secreto. Cuando el ara tocaba el collarcito, imágenes aparecían rápido en su mente. Visiones cortas, en pedazos. El cuarto de bebé, no lleno de polvo y abandonado, sino lleno de risas. Dos niñas jugando. Se veían idénticas, gemelas. Una era la niña del retrato. La otra se sentía conocida, como mirarse en un espejo, pero un reflejo con una vida diferente, un destino diferente. Vio pedacitos de una niñez juntas, juegos secretos, promesas susurradas, y luego, oscuridad. Un accidente terrible. ¿O no fue así? Las visiones eran confusas, se mezclaban, tenían miedo y tristeza, y un sentimiento de traición que crecía. El collarcito parecía hacer más fuerte la presencia en la casa. La niña, Lilith, se sentía más cerca que nunca. Sus susurros ya no estaban solo en los oídos de el ara, estaban en sus pensamientos, guiándola, apurándola. Ella se llevó todo, me dejó en la oscuridad. Haz que recuerde. El ara no entendía. ¿Quién era ella? ¿Qué quería Lilith que ella recordara? El collarcito se sentía más pesado cada día, no porque pesara más, sino por el peso de sus secretos, la tristeza de la niña perdida. El ara sentía que estaba cambiando, volviéndose más callada, más conectada con las sombras, menos conectada con el mundo de los vivos. Una noche, mientras el ara agarraba el collarcito, mirando su propio reflejo en la plata opaca, la imagen tembló. El ambiente en la mansión Blackwood se puso mucho más oscuro, más frío. Los susurros eran constantes ahora, un coro de tristeza y rabia. La presencia de Lilith no se podía negar. Las puertas se cerraban de golpe solas, las cosas volaban por los cuartos. Puntos fríos se movían por los pasillos como cosas que no se veían.
La señora Albright estaba aterrada. Trató de rezar, pero sus palabras se sentían vacías, tragadas por la oscuridad pesada. La señora Gable se encerró aún más. Su cara era una máscara de aceptación triste. Como si hubiera estado esperando esto. Como si esto fuera una pesadilla vieja que se repetía para la casa y los que vivían allí. Elara sentía las emociones de Lilith como si fueran suyas. La soledad profunda, el sentimiento amargo de injusticia, el deseo fuerte de algo. ¿Venganza? ¿Que la reconocieran? Los recuerdos de Lilith llenaron la mente de Elara, más completos ahora, más horribles. Lilith y su hermana gemela, Elara. Sí, Elara. Ese era el nombre. Su nombre. Pero también era el nombre de la gemela. Eran inseparables hasta el accidente. Una caída por la escalera grande. Lilith había sido empujada por Elara, su propia hermana, en un ataque de celos de niña. Lilith había muerto, pero su espíritu se había quedado, atrapado, esperando. El collarcito era la llave. Había sido de las dos, un símbolo de su unión. Y ahora, un camino para que Lilith regresara. Lilith quería más que solo ser recordada. Quería vivir de nuevo, a través de Elara. La Elara que había sobrevivido. La Elara que, sin saberlo, había cargado la culpa de su gemela olvidada. La Elara que ahora llevaba su nombre. El orfanato había sido un descanso, un lugar donde la influencia de Lilith era débil. Pero la mansión Blackwood era su lugar. Su poder estaba en las mismas piedras de la casa. El encuentro final ocurrió en la galería de retratos. Lilith había llevado a Elara allí. O quizás la había arrastrado. La señora Albright trató de seguirlas, pero la puerta se cerró de golpe, cerrada por una fuerza que no se veía. Adentro, los retratos parecían moverse. Sus ojos brillaban con una luz mala. El aire estaba helado. Lilith estaba parada frente a Elara, ya no transparente, casi sólida. Su cara era una máscara de rabia y tristeza. «Es la hora, hermana», siseó. «Hora de pagar. Hora de ser una de nuevo, como debimos haber sido». Estiró una mano fría hacia el corazón de Elara. Elara cerró los ojos fuerte, preparándose para lo que iba a pasar. Apretó el collarcito que lo había empezado todo. ¿O no? Un pensamiento de repente. Un recuerdo, no de Lilith, suyo, borroso, distorsionado, de antes del orfanato. Una vida diferente, un nombre diferente. No Elara, la habían llamado Clara. Y tenía una hermana débil, enfermiza, llamada Elara, que había muerto. No por una caída, sino por una enfermedad. Y ella, Clara, había estado tan llena de dolor por un amor extraño y posesivo que había empezado a convertirse en Elara. A tomar su nombre, ¿quién era ella?, para mantenerla viva dentro de sí misma. Darse cuenta de esto la golpeó con la fuerza de un golpe de verdad. Lilith no era alguien separado, no del todo. Lilith era el nombre de la niña del retrato, sí,